Estoy en comunicación con el licenciado Marco Antonio del Toro, que es abogado de Elba Ester Gordillo, que pues tiene un principio de una posibilidad hasta este momento de que pudiera estar ya en arresto domiciliario. Licenciado del Toro, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Gracias por tomar esta comunicación. Yo quisiera que le explicaras a la audiencia en qué se basa tu alegato y cuál hasta ahora la determinación. Claro que sí, Pedro, con mucho gusto. Mira, el magistrado del primer tribunal unitario en materia penal resolvió negar la prisión domiciliaria a la maestra Elba Ester Gordillo bajo el argumento de que, según su criterio, era necesario acreditar que la persona adulto mayor tuviera cumplidos 70 años al momento en el que se le libró la orden de aprehensión, sí, y no así al momento en el que solicita la prisión domiciliaria. Sí. Contra esa resolución promovimos demanda de amparo que quedó radicada ante la magistrada del tercer tribunal unitario en materia penal, quien el día de ayer resolvió mediante sentencia de amparo en la que determinó, primero, dejar sin efectos, es decir, que se cancele la resolución que negó la prisión domiciliaria, y segundo, realizó una interpretación del artículo 55 del Código Penal, que es el que regula esta materia de prisión domiciliaria, y determinó que la resolución por virtud de la cual se le negó esta a la maestra Gordillo es violatoria de sus derechos fundamentales y por consiguiente le ordena a que dicte una nueva resolución, pero ahora ciñéndose a la interpretación que está ya contenida en esta sentencia de amparo y que evidentemente da lugar a que proceda el que pueda continuar en su domicilio el proceso por delitos que estimamos no tienen el menor sustento. ¿Tiene forma la parte acusadora de apelar a esta resolución? Mira, Pedro, esa es una muy buena pregunta. La Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido que en este tipo de amparos, en donde se trata de temas de fundamentación y motivación, el Ministerio Público es el primer interesado en que estén debidamente fundadas y motivadas las resoluciones, razón por la cual, por vía de jurisprudencia, se ha determinado que no tiene derecho a impugnarla por vía de recurso de revisión, máxime cuando no afecta sus atribuciones y facultades. Esto es, en nuestra opinión, sustentada en criterios firmes de nuestro máximo tribunal, no tiene materia de posibilidad de impugnar o de ir a recurso alguno. No tiene. ¿Plazos? 10 días que deben de correr de todos modos para lo que es el recurso de revisión, y ahí se pueden dar dos escenarios: uno, que no se presente el mismo; dos, que lo intente la Procuraduría, lo cual de inmediato nosotros presentaríamos todo este caudal jurisprudencial para que se le deseche de inmediato la demanda. Acto seguido se le tienen que dar 24 horas al magistrado del primer tribunal unitario para que dicte resolución, ahora ya realizando la interpretación correcta que le está fijando la sentencia de amparo. Bien, pues estamos entonces hablando de que seguramente para finales de la semana que entra pudieras tener sobre la mano... Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Así es. Bueno, pues yo agradezco mucho tu intervención y solamente la gente se pregunta cómo sería la vigilancia a la señora Elba Ester Gordillo de concederle la prisión domiciliaria, si sería a través de un brazalete, guardias o todo. ¿Cómo está la previsión legal? Mira, la previsión legal establece que se debe de tomar medidas de seguridad necesarias por parte de las autoridades correspondientes de la mano con el Ministerio Público. Seguramente sería con vigilancia en su domicilio. Podría darse incluso la posibilidad de un tema de brazalete, pero a final de cuentas, Pedro, esta resolución resulta paradigmática, no para este caso. Los adultos mayores no han sido respetados en sus derechos en México cuando enfrentan procesos penales, y creo yo que es importante señalarte a ti y desde luego a tu audiencia que
En México hemos abusado de la prisión preventiva. Ninguna persona debería estar en prisión preventiva hasta en tanto no se le declare culpable por algún delito. Claro que hay excepciones, como vamos, un tema del Chapo, Beto, vamos, hay excepciones en donde se debe de velar por la sociedad, pero debe de ser de última ratio, es decir, debe de ser el último lindero que una persona deba de enfrentar su proceso en el cual se le presume inocente en prisión preventiva. En el caso de la maestra Gordillo es obvio que no existe ninguna condición que impida que así sea, para que mientras se lleva su proceso y demostramos su inocencia, no tenga que enfrentar, como hasta ahorita, 3 años de estar confinada a un cuarto hospitalario, que es para volverse de locos. Claro, creo que sí. Bueno, pues, licenciado Marco Antonio del Toro, gracias por tomar esta comunicación. Si me lo permites, estaré en comunicación contigo la semana entrante para que veamos cuál es el desenlace de esto que has venido trabajando desde, bueno, desde el principio. Pero, en fin, que ya tiene, por lo que veo, un curso legal. Te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Al contrario, muy buen día. Buenos días. Yo sé cuál es el sentimiento de mucha de la gente. Mucha de la gente lo que me está diciendo es, el Baester que se pudre en la cárcel. El Baester hizo mucho daño. El Baester robó mucho dinero. El Baester fue una líder atrabiliaria. El Baester. Yo me imagino que por ahí van, Enrique. O sea, es durísima la opinión pública que se tiene sobre el Baester Gordillo. No la quieren en la red. Miren, y todavía no leo nada, pero ahí les va. Sobre el Baester Gordillo, Raúl Baldovino. ¿En dónde está la justicia en México? Porque esta señora tiene que estar en su casa, debe de estar en la cárcel. Que se pudra con sus zapatos de $35,000. ¿Ven? O sea, pero claro, que Gordillo sigue en la cárcel. No es la única persona mayor que está en esta situación. Y por cierto, ya regresó lo que se robó. Esto lo dice Quetzali. Humberto Suárez, un ejemplo más de que en México el que tiene dinero puede comprar la justicia y se le hace justicia mientras las cárceles están llenas de pobres y de inocentes. Pues claro. Pascual Muñoz, es una burla. Debe de seguir en prisión como cualquier otro ciudadano común. Lo malo es que robó mucho dinero y puede comprar a la justicia. O sea, no se olvida entre la sociedad mexicana quién fue el Baester Gordillo. Yo conocí al Baester Gordillo en las mieles del poder. Yo conocí al Baester Gordillo instalada en la intransigencia. Yo conocí al Baester Gordillo en la locura absoluta que le dio el poder. Yo conocí al Baester Gordillo traicionando al anterior líder sindical, Carlos Jongitud Barrios, con quien tuvo una relación sentimental y después lo hice a un lado con Carlos Salinas de Gortari. Bueno, yo conocí al Baester Gordillo haciéndose limpias en África con pieles de león, tratando de recuperar el poder que después, en época del presidente Ernesto Zedillo, se convirtió en, me decía Zedillo, un alacrán que tenía junto a su hombro. Yo conocí a ese Baester Gordillo y hoy me encuentro con una mujer que tuvo una opción, el presidente Enrique Peña Nieto, sobre la mesa cuando entró al poder hace 3 años. ¿A quién metió a la cárcel? ¿A el Baester Gordillo o a Carlos Romero de Champs? Esa era la alternativa que se le puso al presidente de la República. O meto a la cárcel al líder del sindicato petrolero o meto a la cárcel a la líder del magisterio. A uno de los dos. ¿Qué pasó? Que metió a la cárcel al Baester y ¿quién se fortaleció? Carlos Romero de Champs. Ayer, con el cambio de poderes en Petróleos Mexicanos, nadie se hizo esta pregunta. Y ahora que viene este cambio con José Antonio González como nuevo director de Petróleos Mexicanos, ¿qué con el sindicato? El sindicato se va a convertir en el dueño de la situación de aquí a los próximos 3 años. Y así como hay líderes que están en la cárcel o pudieran salir a pasar el resto de sus días en su casa, como quiera que lo vea, hay otros que en este momento se encuentran en libertad plena, con gozo de fuero en este país, con todo tipo de lujos, igualitos a los del Baester Gordillo, yates, Ferraris, aviones, lujos, intransigencia total en un México en donde hay un presidente de la República que
que solapa una cosa y la otra. Y este país lo que quiere es justicia. Yo no puedo entender el gozo con el sufrimiento ajeno, no lo puedo entender. Sí puedo entender a la justicia y sí puedo entender lo que me dicen ustedes sobre el Bester Gordillo, como también el otro lado, aquel lado de la intransigencia en donde el abuso ha sido la marca. Sobre change.org, Fabián Vega, apoyemos la petición, vamos a convertirnos en el motor del cambio, dejemos de ser conformistas, llegamos a algo por nuestro México, por el futuro de nuestros hijos y por el bienestar del mundo. Jessica Alcántara, firmo porque estoy cansada de tanta corrupción e impunidad y tanto saqueo por parte de todos los partidos políticos. Deportes Fardej, Pedro, no solo los diputados y senadores deben de ser elegidos por el voto del pueblo, también los jueces que no se coludan con los gobiernos. Change.org/U, /no a los pluris. Esta es una solicitud que le hacemos al Congreso de la Unión. Pasemos la voz, pasen la voz. Si ya votaron ustedes, háganlo otra vez. Este país tiene que cambiar de paradigmas. Y uno que es fundamental. Ustedes luego preguntan, bueno, ¿cuál puede ser el futuro de México? El futuro de México podrá ser otro si lo cambiamos nosotros. Y por eso tenemos que intervenir. Aquí hay un tutorial y se comparte con los seguidores. Nombre, apellido, correo electrónico, país, código postal, una razón por la que estás firmando en contra, por la desaparición de los pluris, una forma de compartir en Facebook y en Twitter y una firma electrónica que se da con un simple impulso igual electrónico. La gente se pregunta si vamos bien. Llevamos menos de 40,000 firmas. Estamos muy, muy abajo, muy abajo. Veo a una población cansada de opinar. Yo pienso que estamos empezando y no creo que se me deban de cansar por algo que apenas comienza. Por favor, ahí estoy con ustedes. Una explosión por acumulación de gas puso al descubierto una casa de seguridad en la que un grupo delincuencial mantenía privados de su libertad a por lo menos 60 personas. Una casa de seguridad con 60 migrantes centroamericanos, que también son personas, ¿eh? El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó en un comunicado que el hecho ocurrió este lunes, 8 de febrero, en el municipio de Reynosa, y que 5 migrantes resultaron con quemaduras. Se detalló que como consecuencia de la explosión, 3 indocumentados tuvieron que ser internados en el Hospital General para su atención médica. Vamos a hacer un corte. Voy a platicar con Deloitte de algo que para mí es el futuro. De que, según su criterio, era necesario acreditar que la persona adulto mayor tuviera cumplidos 70 años al momento en el que se le libró la orden de aprehensión, sí, y no así al momento en el que solicita la prisión domiciliaria. Sí. ¿Cuál alegato y cuál hasta ahora la determinación? Claro que sí, Pedro, con mucho gusto. Mira, el magistrado del primer tribunal unitario en materia penal resolvió negar la prisión domiciliaria a la maestra del Bester Gordillo bajo el argumento. Estoy en comunicación con el licenciado Marco Antonio del Toro, que es abogado de el Bester Gordillo, que pues tiene un... Contra esa resolución promovimos demanda de amparo que quedó radicada ante la magistrada del tercer tribunal unitario en materia penal, quien el día de ayer resolvió mediante sentencia de amparo en la que determinó, primero, principio de una posibilidad hasta este momento de que pudiera estar ya en arresto domiciliario. Licenciado del Toro, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Gracias por tomar esta comunicación. Yo quisiera que le explicaras a la audiencia en qué se basa tu